Hay 12 estudiantes hoy. La mitad ha bajado. ¿Sí? Ayer hubo Y bastante. no, ayer había bastante más. Parece que no les gustó la clase. Sí, ayer había bastante más. Es que bueno, son y 10 y 1 tengo yo todavía. Sí, Siempre está esa tolerancia. yo tengo ahí 3 minutos. Ah, Lo que pasa es que como después entra Sofía, no, Lucía, ujú, me parece que no puedo alargarlo mucho, porque bueno, son varios grupos hoy los que quedan. claro. Es mucho lo que hay para hablar. A ver, pero esperemos un rato más. Esperemos 2 minutos más. Sí, espero hasta las 5, Daniel. Bueno. A ver, una persona más. Buen día. Buen día. Hola, buen día. Bueno, empecemos. Son las 10:05, así que empezamos ahora. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a ver la segunda parte de la parte de paleobotánica de la materia. Ayer nosotros habíamos visto, recordarán, habíamos visto todo lo que sería la evolución temprana, podríamos decir, de las embriofitas. Habíamos visto cómo las primeras floras terrestres estaban representadas por estos grupos más basales de embriofitas que se llaman briofitas. Ay, esto probablemente me pase cuando entre Lucía, que tengo que salir de la cosa para poder ver y admitir. Yo no sé si puedo, con Virginia podemos hacerla entrar Si no nosotros. les aparece el cartelito, no. Mm, No, él es administrador, así que solo el administrador. Bueno, Es que no sé si los puedo poner como administradores a alguien de ustedes. si querés probar, no sé si A existe ver, la opción. rápidamente. Pero... A ver. No, no me da ninguna opción al respecto. Yo pensaba, no, en el Zoom creo que te puedo dar ah, privilegios de administrador. Creo que claro, en el Zoom podés hacer eso, le podés dar potestad de administrador a otra persona, pero acá parece que no. Bueno, sigamos. Como ya me olvidé lo que estaba diciendo, habíamos visto esas primeras floras terrestres, habíamos visto cómo la diversidad vegetal en los ambientes continentales tenía esa primera disparada de la mano de la evolución de las traqueofitas, donde había toda una serie de adaptaciones básicas inicialmente para la necesidad primigenia que tuvieron, que fue evitar la desecación, el sostén, el soporte, algunas cosas derivadas de la reproducción, etcétera. Y habíamos visto también el surgimiento de, podríamos decir, rasgos que podríamos considerar básicos, pero que inicialmente no estaban, como el hecho del hábito arbóreo, por ejemplo, o también el hecho de desarrollar especializaciones como las micrófilas. ¿Sí? Sin embargo, si nosotros nos ponemos a pensar,
es una foto muy engañosa esta que está acá, ¿no? Es una foto muy engañosa porque probablemente le recuerde a lepidodendro, supongamos, pero huelga decir que no es un lepidodendro, en esta es una angioperma hecha y derecha, ¿no? Pero cabe recordar que si nosotros pensamos en el hábito arbóreo sobre todo, que nosotros encontramos en las licofitas, que eran, como les había dicho, parte de la biomasa dominante, al menos en la primera mitad del Carbonífero, nosotros nos ponemos a pensar en un árbol, en una licofita arbórea, y no tenía algo que es un rasgo muy común para un árbol, si nosotros lo pensamos desde un punto de vista actual, y son ramas de crecimiento lateral, por ejemplo. Y una menos obvia visualmente, pero mucho más obvia a nivel fisiológico, que es que no desarrollaba, no eran leñosas, ¿sí? Entonces, todo eso surge posteriormente después de la adquisición de otro carácter clave que es la semilla y lo que sería, digamos, la evolución de las gimnospermas y angiopermas. Y eso es lo que vamos a ver ahora en esta clase. Fíjense, nuevamente tenemos el cuadro de las floras evolutivas y esta era la curva que yo les decía ayer, ¿sí? Acá tenemos los tipos de crecimiento de diversidad que nosotros tenemos a lo largo del tiempo. Este que es aditivo es el que no digamos, es teórico nada más, se considera que no es posible a nivel natural, pero después tenemos estos dos tipos de crecimiento de la diversidad, el exponencial y el logístico, donde en el logístico se alcanza un equilibrio, ¿sí? Dado por la tasa de cladogénesis y la tasa de extinciones más que nada, y en el exponencial no hay un equilibrio, sino que va aumentando constantemente la diversidad, y la tasa de aumento de esa diversidad también va aumentando constantemente. Si nosotros nos fijamos, fíjense, ahí está puesta la curvita que resume todas estas idas y venidas. Con las traqueofitas nosotros tenemos un aumento exponencial que luego adquiere un equilibrio, o sea que hasta acá la curva más o menos es logística. Pero luego de acá nosotros tenemos las primeras gimnospermóncidas, pero cuando ya se hacen lo suficientemente diversas, la curva vuelve a hacerse exponencial y eso se acentúa, digamos, con la evolución posterior de las angiopermas. Es decir, un poco esto nos refleja la importancia de la adquisición de este carácter, el carácter semilla, podríamos llamarle, en lo que sería la diversificación de los clados vegetales a nivel terrestre y cómo realmente forma el segundo gran escalón en la evolución de las plantas a nivel global. ¿Sí? Antes que sigamos, les recuerdo que en medio de la clase me pueden hacer preguntas y todo. Recuerden que yo no puedo ver el chat, así que si cualquier cosa prenden el micrófono y me hablan, o si Virginia o Pablo pueden ver el chat y me avisan si están haciendo una pregunta, ¿sí? Sí, no hay problema. Bien. Ahora, los inicios de esta historia yo ya les había adelantado un poco. De esta y muchas otras historias que rodean la evolución de las gimnospermas y angiopermas, no están claros del todo, ¿sí? Muchas veces eso se debe a lo incompleto del registro, pero muchas otras se debe también a la dificultad para establecer homologías entre determinados caracteres, ¿sí? Como les decía, a la dificultad para establecer homologías entre determinados estados de carácter, entre determinadas estructuras que nosotros. Y eso, como yo les digo, es desde el comienzo. Si nosotros pensamos en los comienzos de la historia de las plantas con semillas, hay un grupo que viene a colación, si bien técnicamente no desarrolla semillas, ¿sí? Es el grupo de las progimnospermofitas o progimnospermas, ¿sí? Si lo queremos decir más fácil. El descubrimiento de este grupo, ¿sí? El descubrimiento de este grupo vino a representar un paso sumamente significativo para la paleobotánica. Fue como una especie de revolución en su momento, si bien fue hace un par de décadas ya. Fue una especie de revolución en su momento, ya que
Básicamente se trata de un grupo de plantas vasculares que se desarrollan durante el Devónico, la parte baja del Carbonífero, que poseían anatomía de gimnospermas. Ya le voy a decir a qué me refiero con eso. Poseían anatomía de gimnospermas, muy parecida a la de las gimnospermas que evolucionaron posteriormente. Sin embargo, se reproducían mediante esporas, ¿sí? Como una traqueofita no gimnosperma, ¿sí? La cosa es que, aunque aún hoy las relaciones de grupo no están resueltas del todo, ¿sí? Las progimnospermas constituyen la evidencia más convincente como linaje ancestral de las plantas por semilla que nosotros tenemos hasta el momento, ¿sí? Ahora, dentro del grupo se incluyen varios grupos, también otros tantos grupos, pero el más conocido quizás sea el de las arqueopteridales, ¿sí? Que tienen una particularidad ecológica y que representan los árboles más antiguos con hábito leñoso, con hábito y crecimiento leñoso. No son los árboles más antiguos, porque hay otros, ¿sí? Que estarían dentro del lado que vendría a ser la licofita, pero sí representan los árboles más antiguos con hábito y con crecimiento leñoso. Las arqueopteridales específicamente se registran desde el Devónico medio al Carbonífero temprano y tienen un representante característico, que es este arbolito que está acá y estas hojas que tenemos acá, que es Archaeopteris, ¿sí? No confundir con Archaeopteryx, terminado con X, porque esa es una Aviale, ¿sí? Está dentro del Total Group Aviale, que lleva a las aves directamente, el Total Group Aves, ¿sí? Esta es una progimnosperma y termina con S, es Archaeopteris, ¿sí? La otra es Archaeopteryx, ¿está? Bueno. ¿Cómo se caracterizan las progimnospermopsias? En general, digamos, se trata de un grupo de plantas con hábito arbustivo o arborescente que tienen un patrón de ramificación lateral. Ahí entró otra persona. ¿Está? Bueno, sí, creo que... como les decía, tienen un patrón de ramificación lateral. Y eso es realmente una gran novedad evolutiva, ¿sí? Como si ustedes lo piensan, otros grupos de licofitas arborescentes, la ramificación era más o menos terminal y dicotómica. Acá tenemos ramas de crecimiento lateral. ¿Y por qué es también importante señalar eso? Porque al ser de crecimiento lateral, las ramas también viven menos que el árbol en sí. O sea, tienen mucha mayor tendencia a vivir menos que el árbol en sí. O sea, son como, podríamos llamar, ramas deciduas. Eso tuvo toda una serie de consecuencias hacia la parte alta del Devónico. Digamos, la distribución cada vez mayor de este tipo de árboles tuvo muchas consecuencias. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el hecho de que nosotros tengamos estas ramas de crecimiento lateral, fíjense que hay una que falta, que fácilmente caen, ¿sí? Empieza a aportar muchísima biomasa al piso, ¿sí? Y de hecho llega a crear toda una especie de microecosistema, ¿sí? Donde había toda una serie de organismos, artrópodos y otros organismos, que se alimentaban y vivían en medio de esta hojarasca y en medio de estas ramas de descomposición, ¿sí? De hecho, esta es una hipótesis controvertida, pero se piensa que fue tal el impacto de ese aumento de aporte de biomasa al sustrato, de biomasa vegetal al sustrato, que llegó a cambiar los regímenes de los ciclos de determinados nutrientes, lo cual a la sazón terminó produciendo un desbarajuste químico en los océanos, y eso habría producido la segunda gran extinción masiva de la historia del Fenenozoico, que es la del Devónico tardío, que entre otras cosas revienta el equilibrio de arrecifes de corales que teníamos en ese momento, que teníamos establecidos hasta ese momento, ¿sí? Es una hipótesis, como le digo, hasta donde vi no tienen muchos seguidores, pero me parece que es un buen ejemplo para ilustrar hasta cierto punto cuál es el impacto posible que tuvo este aumento de biomasa de la mano de una adaptación tan simple como el hecho de ramas de crecimiento lateral y el hábito leñoso,
sobre todo. ¿Sí? Ahora, estas plantas, las arqueopteridales, también se caracterizan porque los apéndices terminales suelen ser ramas de división dicotómica u hojas con venación dicotómica, ¿sí? Los terminales, ¿no? Los de crecimiento lateral, obviamente. Y otra cosa es que presentaban estos esporangios fusiformes muy característicos, ¿sí? Se conocen formas tanto homosporadas como heterosporadas y tienen una característica muy particular también, y es que algunas estructuras fértiles que se han encontrado en fósiles de arqueopteridales muestran que tenían retención de megasporas en una cubierta protectora. No sé si les suena algo a eso, pero eso suena mucho a una estructura que podríamos denominar algo así como protosemilla. ¿Sí? Y eso es justamente lo que llevó a muchos investigadores a considerar a las Progymnospermophyta como parte de la ancestralidad de las plantas con semillas. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema con las Progymnospermophyta? Que actualmente muchos los consideran a este grupo como un grupo parafilético y consideran que, por ejemplo, las arqueopteridales tendrían caracteres homólogos, ¿sí? Particularmente en cuanto a las hojas, con respecto a las gimnospermas posteriores. O sea que prácticamente las podría considerar como gimnospermas, ¿sí? Por otro lado, muchos consideran las Gymnospermophyta, incluyendo las arqueopteridales, como un grupo monofilético donde las megáfilas que tienen serían un carácter independiente, adquirido de manera totalmente independiente con respecto a las gimnospermas posteriores. Más allá de eso, como les digo, la importancia ecológica que representa la adquisición del hábito arbóreo leñoso es bastante grande. También acá empezamos a tener grandes bosques de estas formas leñosas con todo lo que eso implica. ¿Sí? Bien, entonces esto es con las Progymnospermophyta, que como les digo, lo que está universalmente aceptado que están relacionadas con las ancestralidades de gimnospermas. Lo que no está claro es cómo se relacionan con la ancestralidad de gimnospermas y no está claramente establecida la homología de los caracteres que muestran y que se parecen a los grupos que evolucionarían posteriormente, tanto a nivel, no solamente a nivel de las hojas, sino también a nivel de estas estructuras reproductivas tan sugestivas, llamémosle, que se han encontrado en diferentes fósiles. Todos estos que yo les estoy mostrando acá son ejemplos de esta Progymnospermopsida tan característica que es Archaeopteris, pero obviamente hay otros registros, entre ellos hay registros acá en Argentina del grupo. ¿Sí? Bueno. Ahora sí, vamos directamente a la llegada de las plantas con semilla. ¿Sí? Las primeras plantas con semilla que nosotros tenemos se registran en el Devónico tardío, o sea, un poquito después que nosotros tenemos los primeros registros de Progymnospermopsida, que son del Devónico medio. Y son un poquito después del Devónico tardío. Pero el grupo adquiere dominancia recién en el Carbonífero, ¿sí? Y bien entrado el Carbonífero, porque recuerdan que la parte baja del Carbonífero estaba bastante dominada por las licofitas arborescentes, por ejemplo, al menos a nivel de biomasa, ¿sí? Y seguramente ecológicamente también, ¿sí? Ahora, justamente es luego de la extinción de estas licópsidas arborescentes, de los derechos arborescentes y de los equisetales arborescentes, recuerden a calamites, por ejemplo, que son tan comunes en la parte, sobre todo en la primera mitad del Carbonífero. Luego de la extinción de estos grupos, las gimnospermas toman el rol cada vez más dominante en las floras alrededor del mundo. Y si ustedes recuerdan lo que yo les mencionaba ayer, mucho de eso se debe a un cambio generalizado en las condiciones macroclimáticas que nosotros tenemos hacia la segunda mitad del Carbonífero y hacia el inicio del Pérmico, donde empiezan a predominar en general en varias partes del globo unos climas un poquito más secos, ¿sí? Unos climas un poquito más secos. De esta manera es como que yo puedo ver claramente que la semilla se yergue como un carácter, como una ventaja adaptativa que tuvieron estas formas frente a estas condiciones ambientales. ¿Sí? Daniel, perdón. Fíjate de sacarle ahí ocultar de ahí el mensaje ese que te sale porque está tapando la leyenda. Ah, perdón, pensaba que yo solamente podía ver eso. No, todo. También.
Ahí está. Gracias. No solamente podía verlo, por eso no lo sacaba. Perdón. Bueno. Les decía, bueno, ayer yo también le había comentado que la evolución de la semilla, la evolución de los diferentes caracteres que rodean a la semilla, es más o menos compleja, pero puede resumirse de esta manera, que ayer habíamos ayer habíamos visto en un esquema un poquito parecido. ¿Sí? Nosotros se piensa básicamente que los óvulos y el polen, es decir, lo que vendría a ser la parte femenina y masculina, surgieron a partir de diferentes tipos de esporas. Es decir, nosotros en un principio teníamos un esporangio homosporado, ¿sí? Pero que posteriormente nosotros pasamos a tener esta heterosporía. Bueno, vimos que la heterosporía se manifestaba en diferentes grupos basales. Tenemos estos esporangios heterosporados con megasporas y microsporas. En este punto, muchos investigadores trazan un paralelismo entre lo que serían los esporangios que formaban un pequeño número de grandes esporas y un gran número de pequeñas esporas. ¿Sí? Y hacen un paralelismo, en el caso del pequeño número de grandes esporas, con los óvulos posteriores y en el caso del gran número de pequeñas esporas con el polen posterior. ¿Sí? Entonces, eso se interpreta como la parte precursora estructuralmente. ¿Sí? La cosa es que la producción de semillas derivó, como ya les había adelantado, en la retención de una única megaspora y el desarrollo de anexos tegumentarios, o sea, el integumento que protege a ese óvulo más la adición de reservas nutricias. ¿Sí? A su vez, va a haber una serie de estructuras asociadas, como el hecho de tener un extremo abierto para que ingrese justamente el polen y pueda fecundar a la parte femenina. Ahora, el éxito justamente de las gimnospermas, que se empieza a manifestar claramente durante el Carbonífero, como veíamos en la curva esa de diversidad, se debería no solamente a la retención del óvulo, sino también a que el embrión resultante justamente tiene una mayor protección por parte de la planta progenitora. ¿Sí? Pero a su vez, ¿eso en qué deriva? En que, por ejemplo, la parte gametofito libre, que era tan común a formas pre-gimnospermas, ¿sí? Se elimina, o sea, no es libre, y ya no se requería de un medio acuático para que para el desplazamiento del polen, ¿sí? De esta manera, la semilla, como les digo, una ventaja adaptativa en la cual permitió la colonización de ambientes más secos, de ambientes más desecantes y también de tierras altas. Por ende, de esta manera se puede decir que la evolución de la semilla, el carácter semilla, ¿sí? Podría decirse que es lo que permitió la colonización efectiva del medio terrestre. Y de hecho podemos hacer un paralelismo con lo que pasa en vertebrados. Nosotros dentro de varias clases vamos a ver que en los vertebrados pasa lo mismo. Nosotros tenemos una colonización inicial del medio terrestre, pero luego de la mano de una estrategia también ligada a la reproducción, que es el huevo amniota, tenemos la colonización efectiva del medio terrestre. Y todo va de la mano, entonces, tanto en el caso de las plantas como en el caso de los animales, va de la mano de estrategias que permiten la protección temprana del embrión. ¿Sí? Entonces hay un gran paralelismo ahí entre la colonización del medio terrestre entre grupos de reinos distintos, tan alejados filogenéticamente como las plantas y los animales y más precisamente los vertebrados, ¿sí? Porque hubo otro tipo de colonización del medio terrestre por el lado de lo que llamamos los invertebrados. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está claro hasta acá? ¿Alguna duda? ¿No? No, profe. Bueno, ahí me ha sonado como que alguien intentó entrar, creo. ¿No? Ah, no, parece que no. Bien. Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver va a ser un repaso sobre la diversidad de algunos grupos de gimnospermas durante el Paleozoico y el Mesozoico. La diversidad que presenta este grupo durante todo lo que es la segunda mitad del Paleozoico y gran parte del Mesozoico es enorme, ¿sí?
con algunas formas bien incluidas dentro de clados bien definidos y otras que se toman como prácticamente como grupos independientes, ¿sí? Como registros independientes. Obviamente por razones de tiempo, y de hecho hoy estamos particularmente cortos de tiempo, nosotros no podemos ver toda esa diversidad, entonces yo me voy a centrar justamente en los grupos que giran alrededor de los ejemplos que ustedes van a ver en el práctico, ¿sí? Y comenzamos así viendo un gran grupo polifilético, ¿sí?, de gimnospermas que se denominan colectivamente las pteridospermofitas o también pteridospermales. Este es un grupo bastante interesante que se denominan de forma informal los helechos con semilla, ¿sí? Justamente porque tienen muchas características que se pueden, que en algún momento se consideró, digamos, que podían ser paralelismos con plantas primitivas, pero que ya tienen reproducción mediante semillas. Pero bueno, ya no sería no tendría una aplicación muy correcta entre términos. Si es que queremos nuevamente hacer un paralelismo con vertebrados, sería más o menos como el término reptiles mamíferoides, que ya van a ver después a qué se aplica y seguramente lo deben haber visto en algún texto. Pero bueno, entonces el hecho con semillas no es un término muy afortunado ya a esta altura del partido, pero bueno, se lo suele conocer así, por eso se lo menciono. Entonces las pteridospermales son este grupo polifilético compuesto por diferentes grupos clados de gimnospermas que fueron muy importantes durante el Paleozoico. Durante la segunda mitad del Paleozoico, obviamente, porque antes no existían las plantas con semilla. Y en mucha menor medida durante el Mesozoico. Es decir, si nosotros nos retrotraemos a ese cuadro que yo les mostraba de las floras evolutivas, las pteridospermofitas son muy importantes durante la segunda flora evolutiva. Y permanecen durante la tercera flora evolutiva, pero ya están subordinadas a otros grupos de gimnospermas y terminan desapareciendo durante el Mesozoico, ¿sí? Dentro de los grupos de las pteridospermofitas, uno de los más importantes es el de las glosopteridales, ¿sí? El de las glosopteridales, que constituyen un grupo bastante importante para el Paleozoico y de hecho forman una flora que fue dominante en los continentes gondwanánicos durante el Pérmico, ¿sí? Durante el Pérmico. Y dentro de las glosopteridales, un morfogénero particularmente famoso, importante y particularmente bien estudiado, y que de hecho se conoce desde el siglo XIX, es Glossopteris, ¿sí? Ahora, como les digo, inicialmente el Glossopteris, ahora se lo asocia más con la planta entera, pero inicialmente el Glossopteris era un morfogénero que hacía referencia particularmente a follaje, a las plantas, a las hojas, quiero decir, ¿sí? ¿Y en qué consiste el morfogénero Glossopteris? En estas hojas grandotas, lanceoladas, ¿sí?, en algunos casos de más de 30 centímetros de longitud, que tienen esta cresta, no sé llamarle vena, esta cresta media porque está formada por varias venas entrelazadas paralelas y un retículo de venación lateral, en algunos casos con dicotomía, ¿sí? Ahora, estas hojas son un componente muy importante de varias floras gondwanánicas del Pérmico medio y el Pérmico tardío, ¿sí? Si bien no se conocen exclusivamente para el Pérmico, supuestamente, porque había registros de Glossopteris para el Triásico temprano, aunque esa asignación de un trabajo del 87 ha sido bastante cuestionada, ¿sí? Por el momento nos quedamos con que Glossopteris es una forma típica del Pérmico medio y tardío. ¿Y por qué les muestro esto que está acá? Fíjense, esta es la distribución de Glossopteris. Porque el Glossopteris también tiene una importancia histórica. Y fue que Glossopteris fue uno de los fósiles en los cuales se basó el famoso meteorólogo alemán Alfred Wegener para su teoría de la deriva continental, alrededor de 1920. ¿Alguien escuchó hablar de Wegener? ¿Hablar de Wegener? Se escribe Wegener. ¿Alguien escuchó hablar? Era el que propuso la teoría de Pangea, ¿verdad? Claro, básicamente podríamos decirlo así, exactamente. Es este señor que... ¿Y en qué se basó? Que justamente se basó en la presencia de diferentes fósiles de distribución disyunta en continentes que actualmente
están muy alejados, ¿sí? Fueron varios los fósiles en los que se basó Wegener, pero uno de los fósiles más característicos en los que se basó fue justamente Glossopteris, que fíjense qué distribución tenía en el continente gondwánico durante el supercontinente gondwánico durante el Pérmico, ¿sí? Ahora, las interpretaciones del hábitat de Glossopteris han variado bastante. Hay algunas especies que evidentemente eran de zonas tropicales. El hábito también ha cambiado bastante durante el tiempo. Sin embargo, hay evidencia de hojas asociadas a troncos y otro tipo de estructuras, por lo cual se sabe actualmente que se trataba de árboles de diferente talla, ¿sí? Como les decía, algunas han sido reconstruidas para zonas tropicales, otras para zonas pantanosas, e incluso se tiene la evidencia de que algunas especies habrían sido de hojas deciduas, particularmente aquellas de paleolatitudes altas, ¿sí? Como justamente las que se encontrarían más cerca de la zona central del caquete polar, que es esta delimitación que tenemos acá, ¿sí? Bien. Eso es entonces con las Glossopteridae. Ustedes van a ver ejemplos de Glossopteris donde van a poder ver estas características de las hojas que les muestran estos fósiles. Las van a poder ver claramente. Y este que está acá es el árbol de Glossopteris como se reconstruye en la mayoría de los textos. Otro grupo de pteridospermales son las corystospermales, ¿sí? Este grupo es relativamente pequeño y es de distribución exclusivamente mesozoica, aunque ya vamos a ver una cosilla, ¿sí? Mayormente de distribución mesozoica, ¿sí? Y principalmente gondwánica, ¿sí? Aunque también se han registrado como dice ahí, para el Triásico de China y el Jurásico de Europa, ¿sí? Mayormente acá tenemos plantas en las cuales en muchos casos se trata de hábito arbustivo, aunque hay evidencias también de hábito arbóreo, y se piensa que eran bastante leñosas, ¿sí? Ahora, uno de los morfogéneros más característicos asociados a las corystospermales es uno que ustedes también van a ver en práctico y que es Dicroidium, ¿sí? Y Dicroidium, ¿a qué se refiere? A un morfogénero relacionado a frondes de corystospermales, como ustedes están viendo acá, ¿sí? Que característicamente tiene una división dicotómica basal del raquis y pínulas subopuestas de diferentes morfologías. Fíjense que acá las pínulas de este ejemplo y de este ejemplo son bastante distintas, ¿sí? Ahora, Dicroidium tiene importancia estratigráfica. ¿Por qué? Porque Dicroidium es el tipo dominante de follaje en todo lo que es el Triásico gondwánico, ¿sí? De esta manera ha sido ampliamente usada para determinar fitozonas durante el Triásico. E incluso en algún momento se tomó como un marcador para el Triásico, ¿sí? De hecho, Dicroidium se considera una parte característica de la flora de Ischigualasto, que es del Triásico Medio, de acá, de América del Sur. Y tenemos también la fauna de Ischigualasto, que ustedes la pueden ver en las diferentes estatuas, esas que representan diferentes fósiles del Triásico, ahí en el jardín del Lillo. Sí, me imagino que se acuerdan. Seguro que hay varios que hace rato que no pueden ir por el Lillo, ¿sí? Bueno, ahora, entonces, Dicroidium es un morfogénero que sería característico del Triásico y del Gondwana. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Que Dicroidium aparentemente no se origina en Gondwana, no se origina en el Triásico, sino que se originó en el Pérmico. Hay registros pérmicos para la península arábica, ¿sí? Inicialmente eso no es un problema, pero ilustra una cuestión. Aparentemente, Dicroidium, o sea, las plantas asociadas a Dicroidium, se habrían originado en la zona tropical, ¿sí? En la zona ecuatorial tropical, durante la paleozona ecuatorial tropical durante el Pérmico. Cuando nosotros llegamos al final del Pérmico y el inicio del Triásico, hay toda una serie de cambios climáticos asociados con la gran extinción que yo ya les mencioné, que producen un aumento de la temperatura media en esas zonas y hacen que muchas de estas plantas migren hacia el paleo sur de ese momento y en definitiva terminen colonizando gran parte de Gondwana durante el Triásico Medio y superior, ¿sí? Pero originalmente, al parecer, el origen de Dicroidium no sería ni gondwánico ni en el Triásico, sino en el Pérmico de la península arábica más al norte,
¿sí? Un poquito más al norte. Ahora, una cosa más que les digo. Dicroidium, como yo les decía, en muchos casos fue asociado con un hábito arbustivo, pero hay evidencias, ¿sí? De algunos de estos frondes asociados a a troncos leñosos, lo cual hace pensar que muchas de ellas habían tenido un hábito arbóreo. Y muchas de esas evidencias vienen justamente de la formación de Inchihuarasto, ¿sí? Acá en el Triásico de Argentina, y fueron estudiadas por un muy prestigioso paleobotánico argentino que es Arcangelsky. ¿Sí? Bien. Otro elemento, pero este ya es un poquito independiente, pero actualmente lo ponemos dentro de las Pteridospermophyta, es Notorrhacopteris. ¿Sí? Que Notorrhacopteris es un morfotaxón que ustedes lo van a ver en el práctico. Se trata de, la cosa es que es uno de los elementos más complejos y característicos del Carbonífero medio al Pérmico temprano de Gondwana, ¿sí? Y que ha servido para el establecimiento también de diferentes fitozonas, o sea, de biozonas y más precisamente de fitozonas, ¿sí? Recuerden, las biozonas son unidad fundamental de las unidades bioestratigráficas, ¿sí? ¿Y en qué consiste? Se trata de estos frondes que tienen estas pínulas, yo ya se las había mencionado como parte de las pínulas de los helechos, que son este tipo Notorrhacopteridio, que tienen esta forma de abanico y en algunos casos más triangular, donde tenemos una serie de venas principales y unas cuantas venas secundarias, ¿sí? Creo que en su mayor parte con división dicotómica de estas venas. Ahora, como yo les decía, la presencia característica del Notorrhacopteris del Carbonífero medio del Pérmico tardío ha permitido el establecimiento de diferentes fitozonas. Una de las fitozonas más características es la que se denomina la fitozona NBG. NBG es por los tres géneros, porque es una biozona de asociación. NBG responde a las iniciales de los tres géneros, morfogéneros que la componen, que son NBC, es Notorrhacopteris, Botriciopsis y Ginkgophyllum. ¿Sí? Ahora, las afinidades de Notorrhacopteris han sido un poquito cuestionadas. En algún momento, de hecho, Arcangelsky en un principio pensó que Notorrhacopteris era una progimnospermópsida, ¿sí? Sin embargo, después se encontraron algunas estructuras fértiles y se terminaron dando cuenta que evidentemente se trata de frondes de gimnospermas y la pusieron en esta, podríamos decir, bolsa de gatos, que son las pteridospermales, ¿sí? Salimos ahora de las pteridospermales y nos metemos en otro gran grupo de gimnospermas, en este caso de evolución paleozoica y mesozoica, pero son particularmente importantes las del Mesozoico. Y se trata, como dice ahí, de la Cicadofita. Ahora, la cosa es que Cicadofita no es un grupo natural, ¿sí? Todas las clasificaciones más tradicionales en realidad ponen a el orden que incluye a las cicas actuales, o sea, las cicadales, y a las venetitales, que son todas fósiles, dentro de este grupo informal que son las Cicadofita. Sin embargo, hay otras clasificaciones que las ponen a las Cicadofita dentro de las pteridospermales, e incluso hay clasificaciones que las ponen a las Cicadofitas, este grupo de Cicadofitas, como el grupo hermano de todas las demás gimnospermas, lo cual es un poquito más controvertido. Más allá de eso, nosotros tenemos dos grandes grupos que son las de las cicadales y las de las venetitales, que en ambos casos también van a ver ejemplos en práctico. Las cicadales son este grupo de plantas que tienen representantes actuales y que se registran desde la segunda mitad del Carbonífero y llegan hasta la actualidad. La cuestión es que la evidencia fósil, que hay muchísima, acá le estoy poniendo dos ejemplos nada más, la evidencia fósil indica que han tenido muy pocos cambios estructurales morfológicos, muy pocos cambios morfológicos a lo largo de su historia. La mayoría corresponde a troncos, algunos más o menos recordetes, otros un poquito más alargados, que no desarrollan ramas laterales en la mayoría. Ahora, sobre la superficie del tronco, de manera característica, tenemos la persistencia de estas bases foliares, algunas veces, o en su mayoría, rodeadas por catáfilas que dejan estas cicatrices características, ¿sí? Tener mucho cuidado de no confundir eso
con lo que pasa en las lepidodendrales. ¿Sí? También muchas de estas formas portaban estructuras reproductivas vegetativas muy características, sobre todo en las venetitales, ya vamos a hablar de eso. Y apicalmente tienen esta corona de hojas compuestas, bipinnadas, tripinnadas en algunos casos, que sería una de las cosas que más la diferencia del resto de las gimnospermas. ¿Sí? Como les digo, estas tienen representantes actuales, el famoso SICA, que me imagino que la mayoría de ustedes la conocen, pero tiene un profuso registro fósil que muestra que no hubo grandes cambios estructurales. ¿Sí? Ahora pasamos a las venetitales, que son el otro grupo de cicadofita, que también son conocidas como cicadeoidales. ¿Sí? Las venetitales se conocen para la mayor parte del Mesozoico, del Triásico al Cretácico, y son formas exclusivamente fósiles, que se registran en ambos hemisferios. ¿Sí? Las cicadeoidales, o venetitales, mejor decirlo así, porque cicadeoidales suena muy parecido a cicadales, ¿sí? Las venetitales son la típica plantita, el típico banana gigante ese que se suele ilustrar junto con los dinosaurios. ¿Sí? Casi no hay, digamos, no hay reconstrucción ambiental que se respete de faunas de dinosaurios que no tenga su venetital dando vueltas por ahí. Y las venetitales son muy parecidas en cuanto a sus hojas y otras características, son muy parecidas a las cicadales, ¿sí? En cuanto a las hojas, se diferencian solamente por el tipo de estomas que tienen, porque tienen un tipo de estoma muy particular donde todas las células vienen derivan de una única célula precursora, pero tiene un nombre raro el estoma que en este momento no me acuerdo. Simplemente sepamos que se diferencian por el tipo de estoma, sobre todo de los frondes de las cicadales. Pero donde más se diferencian las venetitales de las cicadales es en el tipo de estructura reproductiva que tienen, porque tienen un tipo de estructura reproductiva un poco más complejas, que en muchos casos forman estas estructuras que son muy parecidas a flores y que incluso algunos autores dicen directamente son flores. ¿Sí? O sea, dicen, las venetitales tienen flores. De esta manera es que las venetitales han recibido bastante atención. ¿Por qué? Porque debido a este tipo de estructuras reproductivas que portan, muchos autores han establecido una posible relación con la ancestralidad de angiospermas, lo cual los pone en una posición muy importante dentro de las plantas con semilla a las venetitales. Sin embargo, como yo ya le había adelantado, muchas de estas relaciones no son claras y particularmente el origen de las angiospermas es un despelote, ¿sí? De tal manera que esta visión de las venetitales como parte de la ancestralidad de las angiospermas no es unánime, ¿sí? No es unánime. Hay muchas discusiones al respecto y muchos dicen que simplemente lo que pasa es que hay muy buen registro de venetitales y entonces muchas de estas estructuras reproductivas se conocen mejor en las venetitales que en otros grupos y simplemente por eso se ubicarían más cerca. Pero bueno, la discusión sigue. En las venetitales también es más común que tengamos estas especies de ramificaciones del tallo. Este es un género muy característico, Williamsonia, pero en muchos otros casos, además tenemos casos de tallos así bien delgados y altos, pero en muchos otros casos tenemos estos tallos cortitos y regordetes, ¿sí? que parecen una especie de ananá. ¿Sí? Bien. Pasamos ahora a otro grupo de gimnospermas fósiles. ¿Hasta acá todo bien? ¿Alguna duda? ¿Recuerden? Todo claro, por ejemplo. ¿No? Bien, recuerden que pueden hacer preguntas. Bueno, pasamos a este otro grupo de gimnospermas fósiles y es el de las cordaitales. ¿Sí? Es un grupo extinto de gimnospermópsidas que se registran desde la primera mitad del Carbonífero hasta el Pérmico. ¿Sí? O sea, son exclusivamente paleozoicas. Los registros más completos que nosotros tenemos de las cordaitales vienen de Europa, América del Norte y China, ¿sí? Donde estas representan una muy buena porción de la flora paleozoica.
¿Les suena algo? Les suena un poquito a Glossopteris, ¿no? Que eran una buena porción de la fauna paleozoica en Gondwana. Bueno, claro, la flor para en algunos textos que ustedes van a poder encontrar que dicen que las floras de cordaitales de los continentes laurásicos eran un equivalente de las floras de glossopteridales de los continentes gondwanicos. ¿Sí? Ahora, algunas formaban floras mixtas, ¿sí? Mientras que otras eran más de tierras altas y eran más de estar un poquito más aisladas. ¿Sí? Ahora, las formas arborescentes de cordaitales son muy características y formaban un tronco monopodial que presentaba esta concentración de ramas en la parte más apical. Ahora, lo que es más representativo de cordaitales son sus hojas y ya vamos a volver sobre eso. Con respecto al hábito arbóreo, en algunas zonas tropicales laurásicas representaron algunos de los árboles más característicos porque hubo registros de árboles de más de 45 metros de altura, o sea, que tenían un porte arbóreo bastante importante las cordaitales. ¿Sí? Tienen otra característica muy particular y es que tienen organización de los órganos de polen y de la producción de semillas en unos conos, ¿sí? En unos conos ubicados en las ramas distales. En unos conos medio complejos ubicados en las ramas distales. Y ya vamos a ver por qué es muy importante esa característica, ¿sí? Otra característica muy llamativa de las cordaitales, ¿sí? Es que se han encontrado semillas de cordaitales que tienen estructuras laterales en forma de alas, ¿sí? O sea que claramente tenían dispersión por el viento, ¿sí? Ahora, yo les decía que las hojas de cordaitales son muy características. Y justamente Cordaites es un morfogénero que ustedes van a ver en el práctico y que fue inicialmente un género asociado solamente a hojas, aunque ahora se lo asocia a plantas. De hecho, este árbol es un árbol de Cordaites, ¿sí? Del morfogénero, bueno, del género ya Cordaites. Pero como les digo, originalmente Cordaites era un morfogénero asociado a hojas, específicamente a este tipo de hojas, que eran hojas grandes, acintadas de extremo redondeado o romo y que tienen exclusivamente una venación paralela longitudinal, no tienen una cresta media formando una vena principal, si es que queremos llamar así, como las glossopteridales, ¿sí? Estas tienen, digamos, externamente podría ser una hoja muy parecida a una glossopteridal, pero estas tienen solamente venación paralela longitudinal y además la punta de la hoja tiende a ser redondeada o roma, a diferencia de Glossopteris que era más puntuda, digamos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les decía que estas estructuras reproductivas en forma de cono son tan importantes dentro de las cordaitales? Porque muchos autores han trazado homologías y paralelismos entre este tipo de conos con los conos que se ven en las coníferas, ¿sí? De tal manera que se ha considerado a las cordaitales como parte del grupo ancestral a las coníferas, ¿sí? O sea, el grupo a partir del cual surgieron las coníferas. También, si ustedes ven algunos textos, no necesariamente antiguos, textos hasta el 2000 más o menos, algunos autores incluso los ponían a las cordaitales como un grupo basal de coníferas. O sea, son coníferas. Y todo se basa en estos conos. Sin embargo, hay una dificultad porque hay muchas diferencias estructurales entre los conos que forman las cordaitales con los conos que forman las coníferofitas. De tal manera que, si hacemos un consenso, podríamos decir que no hay duda de que hay una relación entre cordaitales y coníferas. La cosa es que no se sabe muy bien cuál es la naturaleza de esa relación e incluso hay algunos trabajos que apuntan a que en realidad las cordaitales y las coníferas tienen un ancestro común entre las pteridotermales, ¿sí? Pero, bueno, lo cierto es que aparentemente sí hay una relación entre cordaitales y coníferas y todo está relacionado a estas estructuras reproductivas en forma de cono, ¿sí? Y así pasamos a este grupo que es el de las coníferofitas. Las coníferofitas, ¿sí? Son el grupo más exitoso de gimnospermas, ¿sí? Son el grupo más, se podría decir que son el grupo más exitoso de gimnospermas
en base a su diversidad, si es que sacamos, obviamente, si es que sacamos a las angiospermas, ¿sí? Que como vimos no hay con qué darles, ¿sí? Ahora, las coníferofitas se registran desde el Carbonífero tardío, ¿sí? Es decir, se registran desde el momento en que ya la importancia de otras formas arborescentes previas a las plantas con semillas que nosotros habíamos visto, es decir, las formas del licofita y el fenofita arborescentes, empieza a declinar. Cuando esas empiezan a declinar, es el turno de que aparezcan las coníferofitas. Pero aún así, digamos, aún así, cuando ya durante toda esta parte terminal del Paleozoico, ya existían las coníferas, no eran, quizá, bueno, es discutible, pero no eran el único grupo de gimnospermas dominantes, sino que, como yo les había mencionado anteriormente, las pteridospermales tenían muchísima importancia. Y de hecho podrían haber sido como especie, diferentes grupos de pteridospermales habrían sido competidores ecológicos de las coníferofitas. Ahora, las coníferofitas, como ustedes sabrán, presentan toda una variedad de adaptaciones que las hace más adaptables a ambientes con mayor sequedad, lo cual incluye las típicas hojas en forma de aguja, pero también tenemos las cutículas gruesas, los estomas hundidos en la cutícula y otras cosas que todo apunta a esta minimización de la pérdida de agua. Y como yo les había mencionado hace un rato, todos los que son los cambios macroclimáticos que se dan desde la última parte del Carbonífero hasta el Pérmico, y se acentúan durante todo el Pérmico, beneficiaron todas estas adaptaciones que tenemos dentro de las coníferas, ¿sí? Ahora, ya luego de la extinción pérmica, las pteridospermales declinan en importancia y las coníferas se hacen muy importantes ya en floras mesozoicas. Y de hecho, en el Triásico, entre el Triásico y el Jurásico, ya la mayoría de las formas modernas de coníferas ya están establecidas y ya terminan desplazando totalmente a las pteridospermales, sobre todo, como les digo, en ambientes secos y en ambientes de tierras altas, y bueno, las pteridospermales se terminan extinguiendo durante el Mesozoico. Ustedes saben que es típico de las coníferas que las semillas están contenidas en las escamas gruesas, estas que forman estos conos grandotes. Como les dije, la producción de estos conos es uno de los rasgos que los une con cordaitales, si bien la naturaleza de los conos en las cordaitales es un poco distinto. Y otra cosa característica de las coníferas es que, ustedes sabrán, muchas de ellas corresponden a árboles de enorme tamaño, ¿sí? De enorme tamaño. Eso hace, por un lado, que el registro fósil sea profuso. Ustedes deben haber escuchado hablar de los famosos bosques petrificados, que muchos de ellos ya no existen en la Patagonia, porque justamente los coleccionistas privados o los turistas se han encargado de sacarlos. De hecho, hay uno, no sé si es el bosque petrificado más famoso, tiene una placa que conmemora la publicación del origen de las especies de Darwin, y es muy gracioso porque queda la placa nada más. O sea, el bosque petrificado que estaba por detrás de la placa ya no existe, ¿sí? De ahí que yo les señale la importancia de que se respeten los yacimientos fósiles como tales, porque al ya no existir, supongamos, estos bosques petrificados, que había diferentes evidencias con troncos en posición de vida y otras cosas, ya directamente no existen, ¿sí? Y hay mucha evidencia fósil que se pierde ahí, no solamente a nivel taxonómico, sino a nivel paleoecológico, paleobiológico, porque esos troncos a su vez tienen ignitas, esos troncos tienen diferentes tipos de fosilización, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, como les decía, y por otro lado, esto de que son árboles gigantes hace que en la actualidad también sigan manteniendo su importancia y sean árboles muy característicos. Ustedes deben haber escuchado hablar de las secuoyas, ¿sí?
que actualmente no solamente son el organismo viviente más grande, sino que involucra también algunos de los organismos actualmente vivos más viejos que se conocen, porque creo que hay secuoyas como de 5.000 años. ¿Sí? El alerce también, profe. ¿El alerce también? Bien, perfecto. Bueno, ¿ven la importancia que tienen? Gracias por el aporte, Che. Buenísimo. En el práctico, ustedes van a ver ejemplos de Paranocladus, que es una conífera fósil muy parecida a Lycopodites, ¿se acuerdan? A esta licopsida, así que tengan cuidado. Y por el otro lado van a tener ejemplos de este justamente es Araucaria mirabilis, van a tener ejemplos de esta especie, ¿sí? Discúlpenme un momento, voy a buscar agua, ¿sí? Ya ven. Otra vez me olvidé de llenar la botella antes de iniciar la clase. Ya vuelvo. Ya estoy de vuelta. A ver, quiero ver. No, no sé si Lucía habrá intentado entrar. Parece que no. Bueno, entonces seguimos. Bien. Y así llegamos a advenimiento de las plantas con flor. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? El origen de las plantas con flores, es decir, las angiospermas, se mantiene como uno de los misterios más grandes de la paleobotánica y de la paleontología en general. ¿Sí? De hecho, en la actualidad, y a pesar de todo lo que se puede decir, no hay consenso y el origen de las angiospermas permanece sin ser resuelto. Es decir, el momento de divergencia entre las gimnospermas y las angiospermas permanece sin estar resuelto. ¿Sí? De hecho, ¿por qué lo pongo a Darwin acá? Porque Darwin, ya desde el inicio, fíjense, estamos hablando del siglo XIX, consideraba que el origen súbito de las angiospermas en el Cretácico era un misterio abominable, ¿sí? Porque estamos hablando del surgimiento súbito, al menos hasta ese momento se lo veía así, el surgimiento súbito de toda una serie de estructuras especializadas en el registro fósil, ¿sí? Lo cual entraba en conflicto con las teorías de Darwin sobre el origen de las especies. Pero bueno, actualmente nosotros tenemos toda una serie de herramientas adicionales, análisis filogenético, toda una plétora de fósiles, de los cuales tenemos algunos ejemplos acá, solamente algunos ejemplos acá, ¿sí? Y además tenemos herramientas como las estimaciones basadas en el reloj molecular, que todo indica que las angiospermas surgieron mucho antes que los primeros registros del grupo, que son con seguridad del Cretácico temprano. Con seguridad. O sea, el reloj molecular nos está diciendo que surgieron mucho antes y hay toda una serie de trabajos como este que tenemos acá, que es un trabajo de 2021, de ahora, que dice, señores, con seguridad las angiospermas surgieron mucho antes del Cretácico temprano. Y de hecho, si ustedes se ponen a ver y a buscar en internet, van a encontrar trabajos que dicen sin ningún pudor que están describiendo flores de angiospermas del Jurásico, otros que hablan de grupos de angiospermas del Triásico incluso, y todo lo que se quiera. La cosa es que no hay consenso y la frase que dejamos es que no hay ningún fósil no ambiguo de angiospermas previos al Cretácico temprano. Lo cual, la verdad, que complica mucho la cosa. Es un misterio. ¿Por qué complica la cosa? Porque cuando nosotros nos encontramos en el Cretácico, las angiospermas ya tenían un número muy importante de familias y ya la evidencia fósil apunta de que ya se habían dado toda una serie de radiaciones. Entonces, es sumamente llamativo ese de que no haya fósiles no ambiguos de angiospermas previos al Cretácico temprano. Si bien, como les había dicho hace un rato, mucho de eso se deriva de la dificultad de establecer homologías entre algunas de las estructuras que se observan. ¿Alguien intentó hablar?
Me pareció, ¿no? Bueno, pensaba que alguien había tratado de hacer alguna pregunta. Ahora, las angiospermas tienen toda una serie de características que las diferencian de las gimnospermas, en las cuales yo no voy a entrar en detalle, no solamente por falta de tiempo, sino porque ustedes ya la saben de sobra y de hecho la saben mucho mejor que yo. ¿Sí? Pero sí podemos mencionar que si bien las flores son el rasgo más conspicuo que tienen las angiospermas, por un lado parece que no son exclusivas de ellas. Ya les hablé de estas estructuras, que por ejemplo tenemos las venetitales, pero también hay otras estructuras parecidas a flores en otros grupos. Que en el caso de las venetitales, algunos dicen parecen flores y otros directamente dicen son flores. ¿Sí? Bueno, pero es la característica más conspicua de las angiospermas. Pero el secreto no radica solamente en las flores, sino también en el óvulo protegido. ¿Sí? En el óvulo protegido. Y también en diferentes estrategias como la doble fertilización, que hace que sea más eficiente la producción de alimentos, de nutrientes, digamos, dentro de la planta y que la planta no gaste nutrientes al vicio. Y el hecho de que la flor es un órgano sumamente versátil que permite toda una serie de adaptaciones para la atracción de polinizadores. Nuevamente estoy seguro que ustedes están mucho más familiarizados que yo con toda la gama y el espectro de adaptaciones que se pueden encontrar a ese respecto. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es la historia evolutiva general de las angiospermas? Porque es muy difícil resumirla. Como les decía, hacia el Cretácico, aparece en el Cretácico temprano. Pero cuando avanzamos un poquito más, nomás en el Cretácico, nosotros ya teníamos un número importante de familias, fíjense acá, de familias, estas son las angiospermas, las verdes, teníamos un número importante de familias hacia la parte alta del Cretácico. ¿Sí? La extinción del límite Cretácico-Paleógeno, que es la última gran extinción en masa de las 5 grandes que se toman, prácticamente no les hace ni cosquillas, pero bueno, algo las afecta. Y luego de eso ya no hay con qué darle a las angiospermas, se hacen sumamente exitosas y tienen este aumento exponencial de diversidad que se mantiene en la actualidad. Ahora, el éxito inicial de las angiospermas, ¿a qué se puede haber debido? Para muchos investigadores esto se debió a la tolerancia al estrés ambiental. La evidencia sedimentológica, al menos en el hemisferio norte, los ubica a las angiospermas en hábitats efímeros y cambiantes como planicies costeras, planicies aluviales, etc. Y eso, si nosotros lo relacionamos al hecho de la versatilidad evolutiva que tienen las angiospermas, indicaría que estas formas eran oportunistas, que tenían estas ventajas adaptativas que les permitía colonizar rápidamente nuevos ambientes cuando las condiciones les eran propicias. ¿Sí? Huelga decir además que el sistema especializado de reproducción relacionado con las flores les permitió una rápida especiación, ¿sí? De la mano de la polinización, de la mano de otras estrategias. Y así, si ya terminamos mencionándoles que el éxito de las angiospermas se relaciona también con las diferentes líneas de interacción y de coevolución que tienen con otros organismos. Ustedes ya saben, nosotros tenemos la polinización. La polinización no es exclusiva de las angiospermas, pero las estrategias de polinización se disparan con las angiospermas, ¿sí? Con las diferentes estrategias que tienen las flores para atraer polinizadores. Por el otro lado tenemos la herbivoría, ¿sí? Y de hecho sabemos que muchas angiospermas se hacen, y frugivoría más precisamente, y sabemos que muchas angiospermas se hacen muy dependientes de la dispersión por animales y que de hecho hay semillas que no pueden germinar si es que no pasaron antes por el tracto digestivo de determinados herbívoros, ¿sí? Pero por el otro lado tenemos otros tipos de interacciones y coevolución. Y uno de ellos está de la mano de un grupo muy importante de angiospermas que son los pastos, ¿sí? Las gramíneas, que empiezan a evolucionar más o menos en el Eoceno, pero adquieren distribución global recién tímidamente en el Oligoceno, pero recién en el Mioceno, ¿sí? O sea, ya bien entrado el Cenozoico, o sea, ya en la parte alta del primer periodo del Cenozoico, que es el Paleógeno, y ya entrado el segundo periodo del Cenozoico, que es el Neógeno, ¿sí? ¿Y por qué les digo que las praderas, o sea, que las gramíneas tienen una coevolución? Porque las gramíneas tendieron a formar estos ecosistemas de pradera, que son ecosistemas
sumamente particulares. Uno de sus compañeros tuvo que investigar bastante al respecto. Son ecosistemas muy particulares por diferentes características. Estamos hablando de que se trata de una vasta reserva de alimento, pero que es difícil de digerir, que tiene estrategias de defensa como los fitolitos que los hacen sumamente abrasivos para los dientes de los mamíferos. Además estamos hablando de un tipo de ambiente abierto y de esta manera los mamíferos que evolucionaron en el Cenozoico con este tipo de ambiente tuvieron que desarrollar toda una serie de espectros adaptativos para vivir en esos ambientes. Estamos hablando desde dientes de tipos particulares de dientes que pudiesen sostenerse en esa fuerte abrasión que producían las gramíneas. Estamos hablando también de un sistema digestivo adaptado a procesar grandes cantidades de gramíneas y la pared celulósica de las gramíneas. Y estamos hablando de adaptaciones a estos ambientes abiertos como adaptaciones cursoriales, es decir, para correr, porque soy muy visible en un ambiente abierto. Entonces, desarrollo la capacidad de correr rápido para huir de mis depredadores, u otra solución a ese problema que es hacerme gigantesco. Este que tienen acá es Baluquiterium. Bueno, hay 3 géneros que no me acuerdo ya cuál es el último asentado. Está Indricotherium, Baluquiterium y Paraceratherium. Creo que es Baluquiterium el que tiene el sinónimo senior, el que tiene preeminencia sobre los demás. Pero bueno, es este bicho que es de la zona de Asia y de Europa y que es el mamífero terrestre más grande del cual se tiene registro. ¿Sí? Es más grande que un elefante africano actual. Tiene 5 metros de altura hasta la cruz, hasta acá nada más. ¿Sí? Es decir, y otra cosa, las gramíneas también habrían tenido un importante rol en el desarrollo de diferentes caracteres que llevaron a la evolución de los homínidos y de la especie humana en definitiva. ¿Sí? Pero esa es otra historia que la veremos al final de la materia. Hola, Daniel. Sí. Perdón, dice Lucía de que ya ha mandado la solicitud para... No me avisó. Ahora, ahí está. Ahí está. Hola Lucía, ¿qué tal? Disculpa, es que no lo veía el cartelito que me decía que estaba acá. Estaba... No hay problema. ¿Sí? Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Justamente, bueno, si bien de manera obligada el timing fue casi perfecto porque estoy terminando con la clase. Bien. Bien. Bueno, muchas de estas cuestiones de interacción con las angiospermas, vamos a ver algunos aspectos a lo largo de la materia y otros también se ven en la materia de especialidad, en la otra materia de especialidad que se dicta en el primer semestre. En bibliografía, ¿se acuerdan que ayer no les di bibliografía porque le dije le voy a dar todo el cúmulo general? Las 2 clases se basan en mayor medida, prácticamente toda medida, en este libraco que es el Taylor y Keynes, ¿sí? el libro de paleobotánica, que creo que los tienen disponibles en la aula virtual. Bueno, yo uso este libro porque es el que trata de manera más conjunta a todos los grupos. Pero la verdad que es un libro que deja mucho que desear en cuanto a la amigabilidad de la forma en la que presenta la información. Es un embole el libro, la verdad. Pero bueno, es el que presenta de manera más conjunta y más integrada toda la información acerca de plantas fósiles. ¿Sí? También pueden ver libros un poquito más amigables como el Benton y Harper. La cosa es que la edición que está disponible, al menos en la biblioteca de la Facultad del Benton y Harper, es la de 1996, por lo cual está bastante desactualizada en algo de la información. ¿Sí? Y después les dejo estos 2 trabajos como que, digamos, los 2 tienen que ver con el origen de las angiospermas para que vean, uno del 2007 y el otro, del 2021, para que vean que si bien se ha avanzado mucho en los últimos tiempos, aún permanecemos con muchas dudas con respecto al origen. Y hay una página web, esta información obviamente después se la vamos a dejar en la aula virtual. Esta página web no tiene que ver específicamente con
la evolución de plantas fósiles. De hecho, lamentablemente lo ponen bastante poco a la evolución de las plantas fósiles, pero yo se las quería mostrar porque creo que es una herramienta que les puede servir bastante para las materias. Fíjense, si ustedes ponen el enlace que yo les mostré ahí, tenemos esta línea de tiempo que ustedes con la ruedita del mouse, la pueden desplazar lateralmente con el mouse y tienen ahí la información sobre diferentes eventos de la historia de la vida, donde si ustedes hacen clic, los pone en tiempo y espacio y les da algo de información. Obviamente, la mayor parte de esto está en inglés, ¿sí? Si ustedes desplazan con el cursor, tienen los diferentes eventos, ¿sí? Ahí está, y se pueden acercar, ve, ahí tienen la colonización de la Tierra por parte de las plantas, hacen clic, se acercan, les da ahí información, y después para alejarse es con la ruedita. Así que les dejo la información después sobre esta página web, que es bastante interesante porque la muestra la información condensada, pero bastante esquemática y en la línea de tiempo, que es la que yo les pedí. Fíjense de bien ilustrada que está la línea de tiempo por todo lo que tengo que pasar para llegar al lugar donde tengo más globitos, que corresponde al Fanerozoico, donde el registro fósil es mucho más visible. ¿Sí? Bueno, hasta aquí llegamos con mi clase de hoy. Ahora lo que nosotros tenemos es una invitada para dar una clase donde nos va a hablar, digamos, sobre las particularidades de su especialidad, que es la doctora Lucía Arauz, que me imagino que ya la están viendo ahí. La doctora Lucía Arauz es docente de la cátedra de paleontología, pero para la carrera de geología, ¿sí? Ella es doctora en geología y también es investigadora de CONICET, donde, en el marco de lo cual desarrolla su actividad, sobre todo, corregime Lucía si estoy equivocado, pero sobre todo en microfloras paleozoicas, ¿verdad? Bien, paleozoico inferior principalmente. Perfecto. Entonces tenemos acá invitada una docente e investigadora de la facultad y del CONICET que nos va a hablar sobre su actividad. Así que paso a vos, Lucía. Bien, gracias, Daniel. Hola, chicos, buen día. Hola, Pablo, Virginia, ¿cómo están? Buen día, Lucía. Buen día. Bueno, gracias. ¿Cómo están todos? Gracias por la presentación. Bueno, más que clase, va a ser una pequeña charla. A mí me dijeron hablarles de palinología. Entonces, como la palinología es un tema muy, muy amplio, incluso yo trabajo en una parte muy pequeña, lo que voy a hacer es una breve presentación muy general de los grupos que estudian la palinología y un poquito de algunas de las aplicaciones y usos de los palinomorfos, ¿sí? ¿Estoy habilitada para presentar? Sí, no se ve la podés presentación. compartir. Esperen un poquito que empiece. ¿Ahí se ve? Sí, ahora, a ver, ahí está, ahí está. Bien. Bueno, si ven algún error o algo que esté mal, me avisan. Yo les voy a hablar, como les dije antes, de lo que es la palinología. La palinología en general es un término que se usa para los palinomorfos actuales y paleopalinología es un término que se usa para los palinomorfos fósiles, ¿sí? Si bien en la jerga habitual, los que trabajamos en este tema le decimos palinología porque ya sería muy larga la palabra, ¿sí? Bien, lo primero que es importante es saber qué es la palinología, qué son los palinomorfos, ¿sí? Los palinomorfos son grupos de organismos, principalmente microfósiles, que tienen una composición particular. Es decir, que que están compuestos por un material orgánico no mineralizado. Por ejemplo, la esporopolenina, la quitina o la pseudoquitina, ¿sí? Que son
compuestos polisacáridos que en general no tienen una composición química bien definida, ¿sí? Eso pasa en la mayoría de los palinomorfos. Dentro de los palinomorfos tenemos distintos grupos que se estudian, ¿sí? En paleontología, los palinomorfos se estudian como momificaciones. Ustedes tal vez han visto en los primeros prácticos de procesos de fosilización que al ser unos compuestos muy resistentes que no son prácticamente alterados por los factores ambientales, se conservan como momificaciones. No quiere decir que no sufran cambios, por supuesto, eso ya lo vamos a ver en un ratito. Entonces, los principales grupos de estudios o de grupos estudiados por la palinología o palinomorfos son estos: esporas, tanto de hongos, briofitas, protistas, traqueofitas, ¿sí? Incluso vinculados a esto están las algas. Muchas veces se menciona a los quistes de algas como esporas, aunque es un término medio impreciso. Dentro de las algas tenemos principalmente los histricoféridos. Los histricoféridos es el nombre que se le da a la vesícula o a ese quiste, que puede ser tanto de grupos como dinoflagelados, que lo deben haber visto con protistas, o de clorofitas, prasinofitas y otro grupo de algas. También tenemos los granos de polen, tanto de angiospermas y gimnospermas, y otros grupos que no están muy bien definidos en cuanto a su ubicación sistemática, como los acritarcos y quitinozoos, y otros elementos que se estudian dentro de la paleinología, como los escolecodontes, algunos restos de cutículas y fitolitos. Si bien los fitolitos tienen una composición silicia, en general se estudian dentro de esta rama, ¿sí? Si bien vemos que todos estos grupos son diferentes entre sí, incluso estos no definidos en cuanto a afinidad biológica, tienen en común la composición con esporospoleninas o quitinas y pseudoquitinas y el método de extracción y de estudio. Una de las cosas importantes de la paleopalinología y de la actuopalinología, como le dicen también a la palinología, son los usos y las ramas con las que está vinculado. Algunos de los cuales, por ejemplo, los actuales, van desde la medicina. Por ejemplo, muchos de ustedes o algunos de ustedes son o conocen gente alérgica. En épocas primaverales o de ambientes muy secos estamos estornudando, que está vinculado mucho a la producción de polen y esporas, o incluso cuando entramos a un lugar cerrado, abrimos un libro viejo, muchas veces vamos a tener que hay un polvo que se desprende que está relacionado con este tema, porque además de polvo puede haber esporas y granos de polen. Estas son otras ramas también vinculadas a la palinología actual, como estudios ambientales, la aeropalinología, y otros vinculados a la agricultura, como la silvicultura, que eso está vinculado a la producción de maderas y árboles, y a la melisopalinología, que está vinculado a los tipos de miel. Muchos de estos se pueden llevar hacia los restos fósiles. Por ejemplo, si bien tenemos estudios botánicos a partir de palinología, también se vincula con la paleobotánica y la taxonomía de los restos fósiles. En cuanto a geología, que es lo que más usamos nosotros, por lo menos yo, están relacionados algunas ramas como la bioestratigrafía, paleoecología, paleogeografía, y uno de los principales, que es el tema de los combustibles fósiles, ya que la palinología empezó como una ciencia aparte vinculada al estudio de los petróleos y de los carbones. Y además, bueno, el estudio de los palinomorfos en lo que es la historia y la arqueología. Por supuesto, además de eso, hay muchas ramas y muchas derivaciones de todos estos tipos de estudios. Es como con muchas de las ciencias, muchos de los fósiles. Uno estudia una rama y de ahí se van encontrando aplicaciones, tanto actuales y otras que pueden llevarse hacia el pasado geológico. Bien.
Ustedes son biólogos, entonces hay algunas cosas de lo que son la formación de los palinomorfos que no nos vamos a meter en mucho detalle, salvo mencionarlos, pero lo principal, y antes de entrar a esos grupos, es cómo es el muestreo y el procesamiento de las muestras palinológicas, que es más probable que no lo conozcan. Pensemos que no es lo mismo hacer un muestreo y un procesamiento de muestras para palinología de un sedimento más nuevo, como puede ser cuaternario, o incluso terciarios que son más sueltos, más flojos, a lo que es una roca que puede ser del precámbrico o del paleozoico de cualquier edad. Por ejemplo, yo que estudio paleozoico inferior principalmente, estudio sobre todo rocas, ¿sí? Entonces, el muestreo no va a ser el mismo en un suelo, en una perforación de suelos o en esas rocas, ¿sí? Entonces, siempre hay que tener en cuenta el tipo de material en el que vamos a trabajar y eso va a estar vinculado a lo que queremos encontrar. Por ejemplo, si estamos estudiando algún palinomorfo o haciendo el estudio palinológico para materiales cuaternarios o incluso terciarios, vamos a tener que tener mucho cuidado para evitar una contaminación. Por ejemplo, acá en este perfil de suelo o en esta perforación para calicatas, estamos extrayendo sedimentos que pueden contaminarse fácilmente. Acá tenemos muchas plantas y acá también, incluso este perfil se puede contaminar por el aire, y se pueden mezclar y hacer que nuestro perfil o nuestros diagramas polínicos estén con un error. En este caso, las aeropalinologías ya se estudia, es mucho más fácil porque es lo que va volando. La sedimentación en estos casos es mucho más fácil de estudiar que en estos. Son menos fáciles de contaminar estos que estos. Entonces, la metodología que vamos a tener acá es mucho más precisa y más limpia, porque hay que limpiar el suelo, hay que tener más cuidado en el embolsado y en el tratamiento dentro de los laboratorios. Laboratorios para estudios de material palinológico cuaternario o terciario, en general son cerrados herméticamente, tienen dobles puertas, tienen cámaras de aire para filtrar en los ingresos, hay que entrar con un calzado especial, todo para evitar la contaminación. En cambio, en los materiales más viejos, por ejemplo, esto, ya sea que uno saca el material del perfil o a partir de perforaciones, se puede limpiar más fácil. Yo puedo sacar un fragmento de muestra de acá. Generalmente se trata de limpiar la superficie del perfil para no sacar una muestra sucia o que esté sucia con sedimento, pero de última eso se puede limpiar con agua y con un cepillo o una esponja. En este caso es más fácil porque no tiene sedimento suelto, restos de suelo que la puedan contaminar. Todo eso es para que tengan en cuenta que desde la recolección de la muestra, siempre es importante tener cuidado para evitar la contaminación y el error en los resultados. Por supuesto, acá, después de todo esto, se obtienen los sedimentos o las rocas que son embolsadas, etiquetadas y registradas en cuadernos de notas para tener bien la ubicación dentro de lo que es un perfil. Ya en un laboratorio, ¿sí? El laboratorio que usamos nosotros, que uso yo, es del estilo de esto, lleva una serie de pasos para la extracción de los palinomorfos, separándolo de lo que es el material rocoso o el sedimento. Pensemos que la roca está compuesta por minerales, ¿sí? No se olviden que las rocas que contienen fósiles, incluso los palinomorfos, son principalmente rocas sedimentarias. En algunos casos pueden procesarse muestras con un leve metamorfismo muy bajo. Yo he visto muestras, por ejemplo, de palinomorfos que provienen de rocas que tienen un metamorfismo muy bajo y en los palinomorfos hay indicios de un metamorfismo, ya sea por cambios de color, por la temperatura o por la presión.
Entonces, para separar esos palinomorfos de la muestra de roca, lo que tenemos que hacer es disolver la roca, ¿sí? Entonces usamos una serie de ácidos que son principalmente ácidos clorhídricos y ácido fluorhídrico para disolver la roca y separar el palinomorfo. Como les decía anteriormente, los palinomorfos no son atacados por los ácidos y tienen una alta resistencia a los cambios de temperatura. Lo mismo que a las presiones. A lo que no son muy resistentes es a la oxidación. Entonces, en ambientes que hayan tenido una oxidación, que nosotros podemos reconocer en las rocas o en el sedimento por una coloración más rosada o más rojiza, probablemente los palinomorfos estén destruidos o directamente no encontremos nada. Incluso cuando nosotros hacemos el procesamiento y tenemos un material que es muy oscuro, ¿sí? De mucho contenido de materia orgánica o que ha tenido una alteración por temperatura, se puede hacer una oxidación ligera, ¿sí? Pero muy controlada de apenas unos minutos y ya se lava la muestra porque con eso estamos aclarando el material palinológico y ya permite una mejor visión para el estudio. Entonces, todos estos son los pasos a seguir. Después vamos a obtener una serie de residuos que se guardan en tubitos. Es como un sedimento muy fino, ¿sí? Muchas veces es oscuro, un gris oscuro o negro, que contiene los palinomorfos. Generalmente se lo conserva con un poco de agua. Y después se hacen los preparados en un portaobjeto. Generalmente se trabajan con preparados semipermanentes, con gelatina glicerina, aunque también se los hacen preparados permanentes con bálsamo de Canadá, que son un poquito más difíciles de manejar y de tratar, aunque no se arruinan nunca. Después están las palinotecas, que es como se los guarda, son como pequeños cajones chatitos, donde se preserva todo este material para estudio. Y pueden ser estudiados tanto en un microscopio óptico como en un microscopio electrónico. Por supuesto que la preparación para un microscopio electrónico es diferente que para el microscopio óptico. Bien, dentro de los grupos palinológicos, yo les había mostrado esos pequeños esquemas. Algunos son las esporas y los granos de polen. Yo no voy a entrar en detalle, como les dije, de la parte biológica, porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero recordemos algunos pequeños puntos. Tanto las esporas como los granos de polen son partes del ciclo biológico de plantas, hongos y algas, ¿sí? Con sus distintas características. Estos son los ciclos biológicos y en qué parte están los grupos. Tenemos granos de polen de angiospermas y gimnospermas, y las esporas que son de distintos tipos según el grupo biológico de que se trate, ¿sí? Lo importante dentro de las esporas y granos de polen es que tienen una serie de capas, ¿sí? Esa vesícula, esta es una imagen de una vesícula, ¿sí? De una espora, de un grano de polen, perdón, tienen distintas capas, que es lo que se estudia, ¿sí? Cuando nosotros estudiamos esas capas, podemos ver las diferentes morfologías. Hay una serie de características que se estudia tanto en esporas y en granos de polen que nos van a permitir una identificación sistemática. Gracias a esa identificación sistemática, nosotros podemos asignarlo a los distintos grupos biológicos y con eso diferenciar los géneros y las especies, lo que nos va a dar lugar a que podamos definir los biocrones de cada una de estas especies que nosotros identifiquemos. Esto, si bien yo les voy a mostrar, los voy a pasar rapidito, son algunas de las cosas que se tienen en cuenta al estudiar las esporas y los granos de polen, ¿sí? La polaridad, tipos de tétrade, tamaños, formas, cómo es la estructura de la pared o la esporodermis, que es lo que nos va a dar las principales características para estudiar, junto con la ornamentación, los tipos de abertura, esos son una de las características más importantes para definir sobre todo
en las angiospermas, el tipo y el número, y el color que se usa para las aplicaciones en cuanto a los índices de alteración térmica, ¿sí? Que es lo que se usa principalmente para el estudio de hidrocarburos. Bueno, esto yo lo voy a pasar muy rápido, ustedes conocen cómo son las esporas o granos de polen, básicamente se ubican en tétrades que pueden tener una morfología diferente. En general se las encuentra separadas y es lo que nosotros estudiamos. Como base, como norma, se definen los polos proximales y distales para poder ubicar las distintas partes. Estas en amarillo son las aberturas y es lo que nos va a permitir definir cuáles son las características para identificarlo sistemáticamente. No se olviden que nosotros en un preparado palinológico vamos a tener estas muestras principalmente separadas, ¿sí? Por ejemplo, una de estas o estas, y no siempre van a caer de la misma manera. Acuérdense que están en una solución, entonces pueden estar de distintas formas, y según la parte que nosotros tengamos visible, es lo que nosotros vamos a usar para identificar esa muestra, ¿sí? También tenemos el tamaño. En general los palinomorfos van desde los 2 micrones hasta los 500 micrones. Hay algunos un poquito más grandes como los colecodontes y como los quitinosos que pueden llegar hasta 1500 micrones. Incluso se pueden ver con una buena vista, a simple vista o con una lupa de mano. La forma también permite una identificación a primera vista de una identificación sistemática. La esporodermis, ya hemos visto este dibujito, vamos a ver acá un ejemplar actual en donde se ven las distintas capas. En algunos casos se puede partir con técnicas especiales esos granos de polen o esporas y hacer estudios de estructuras internas. Acá hay unos ejemplos de cómo puede ser esa superficie y que nos va a dar pautas para la identificación. Estas son las aberturas de las que les hablaba. Las aberturas principales son los poros, que son más redondeadas, o los colpos, que son más alargadas, y que según sean simples o combinadas y el número de aberturas que tengan, también nos van a dar una pauta para la identificación sistemática. En este caso, las aberturas compuestas es muy usado para la identificación de los granos de polen de angiospermas. Esto es lo que no es lo más importante, pero es lo que se usa mucho en las aplicaciones de la palinología, que es el color. En general, el color de los granos de polen o de las esporas, principalmente en el caso de las algas o de los acritarcos, esa coloración es variable, ¿sí? Entonces, esporas y granos de polen suelen ser colores claros, amarillos pálidos como mucho, y en algunos casos que haya algún factor ambiental que influye, hasta colores anaranjados, ¿sí? Estas son tablas de índices de alteración térmica. ¿Esto cómo se ha podido tabular? Se ha sometido a un aumento de temperatura a los palinomorfos y se ha ido viendo cómo a medida que va aumentando la temperatura van cambiando de color y son desde translúcidos, brillantes, con un aspecto vítreo, van oscureciéndose hasta llegar a lo máximo de esta escala, que son colores negros y opacos, ¿sí? En general, palinomorfos como los quitinozoos son de paredes opacas y están en este rango de colores, ¿sí? En ese caso de los quitinozoos, se los trata de una manera diferente a los granos de polen y esporas. De todos modos, todos los palinomorfos pueden ser usados para índice de alteración térmica. No necesariamente para el uso del petróleo, para la investigación del petróleo, ya que estamos en este rango de temperaturas, lo que es la formación de los hidrocarburos. Pero ustedes, si ven en un preparado palinológico, pueden ver todo este rango de colores.
Incluso dentro de la palinología se hacen estudios de materia orgánica de distintos tipos que también se puede ver los distintos colores y con eso hacer estimaciones de temperaturas a las que han sido sometidos los sedimentos portadores. Bien, otro de los grupos que podemos estudiar son las esporas de hongos. Es importante tener en cuenta que las esporas de hongos son conocidas desde tiempos muy antiguos, ya desde el Proterozoico medio hasta la actualidad, por supuesto, y se han hecho muchos estudios de esporas de hongos. Si bien no son los grupos más estudiados, hay algunos investigadores que se dedican a los hongos. En la actualidad sí se estudian las esporas de hongos actuales, más que nada para estudios ambientales, son muy útiles para la parte ambiental y para la parte médica sobre todo, médica o de algunos vinculados a cualquier aspecto de la medicina. Acá vemos cómo se producen las esporas y acá son algunos ejemplos, ¿sí? Estos son microscopio óptico, de cómo pueden ser las esporas de hongos que suelen ser bastante diferentes a otro tipo de esporas. Muchas veces son alargaditos y suele ser común esta tabicación, ¿sí? Acá tenemos algunas formas, ¿sí?, básicas dentro de las esporas de hongos que nos pueden ser útiles para la clasificación. De todos modos, por ejemplo, yo estudio muestras del Paleozoico inferior y me ha pasado de encontrar formas de este tipo que se destacan por un color naranja brillante, que en mi caso es fácil de identificar como contaminación por la diferencia que yo tengo con los otros palinomorfos, ¿sí? En el caso de los hongos y de algunas algas, es importante porque son de los organismos más antiguos que se conocen, restos orgánicos más antiguos que se conocen, y si tenemos en cuenta que los hongos, los restos, los macro restos de hongos se conocen recientes del silúrico o devónico principalmente, ¿sí? Las criptosporas están incluidas dentro de las briofitas. Ustedes se acuerdan, las briofitas incluyen los musgos también y distintos grupos de hepáticas y corniculadas. En el caso de las criptosporas, están incluidas dentro de las briofitas, pero para aquellos sedimentos que son hasta el devónico. Y se caracterizan porque no tienen las marcas triletes o monoletes, ¿sí?, que son las marcas de la unión de la tétrade, que son características de las briofitas. En el caso de las criptosporas no están esas marcas, ¿sí? Y el origen de las criptosporas, si bien se las asigna a las briofitas, todavía es discutido. Hay algunos investigadores que opinan que pueden ser también de algunas clorofitas, algas verdes, de zonas cercanas a la costa, es decir, que estarían vinculadas a las primeras plantas que han salido del agua, ¿sí?, para una continentalización, o incluso hay autores que las vinculan a plantas como las rhiniópsidas, es decir, que están dentro del grupo de las primeras plantas continentales, bien primitivas. Pueden ser, como en este caso, individuales, o en algunos casos como este, que se ven las tétrades completas, que sí es no muy común, pero sí es más común que en el resto de las esporas encontrarlas, ¿sí? En este caso también vemos una tétrade, ¿sí? Y eso, además de que nosotros sabemos que estamos en un sedimento de esas edades, nos va a permitir una identificación un poco más fácil. Acuérdense que las briofitas sí llegan hasta la actualidad, entonces esporas de briofitas podemos encontrarlas en sedimentos de todo tipo, de cualquier edad. Obviamente a partir de estas edades en las que aparecen. Hablando ya de las plantas traqueofitas, las esporas
eran producidas por las plantas pteridofitas, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles eran los grupos? Eran filicópsidas, las traqueófitas primitivas, licópsidas y efenópsidas principalmente, ¿sí? Acá principalmente aparecen a partir del Ordovícico medio en general. Hay algunos autores que las llevan hasta el Cámbrico, pero eso es muy discutido. Hay acá les he puesto unas imágenes de distintos grupos de esporas. Estas son del Paleozoico superior. Pueden ver que hay morfologías bastante diferentes unas de otras, ¿sí? Y en algunos casos se pueden ver las marcas, triletes en este caso, que permiten una identificación de los distintos grupos. Es importante que sepan que el estudio, acá pueden ver las distintas morfologías, de todas esas características, vemos acá estas formas bien distintas a estas, es lo que nos permite definir edades, ¿sí? Y con eso ya vamos a hacer uso en bioestratigrafía. Con los granos de polen pasa lo mismo. Dentro de los granos de polen, yo acá les puse estos, que son de gimnospermas, algunos ejemplos, y estos que son de angiospermas. Acuérdense que en la actualidad, ya cuando uno sale al campo a hacer estudios, uno hace una recopilación bibliográfica, sabe más o menos qué edades de sedimentos va a estudiar, no necesariamente sea específico o puede ser que haya variaciones, por eso se van ajustando a medida que uno hace los trabajos, pero uno puede decir, bueno, más o menos estoy en rocas o en sedimentos de tales edades. Entonces uno va con cierta idea y con cierta imagen de lo que se puede encontrar. Si nosotros vamos a sedimentos del Cretácico o del Terciario, sabemos que podemos encontrar un amplio grupo de palinomorfos. Por ejemplo, si estamos en un Cretácico temprano o en un Cretácico alto, en sedimentos continentales, sabemos que no vamos a encontrar restos de cierto tipo de algas, porque hay algas continentales, eso se sabe, y no vamos a encontrar restos de acritarcos o de quitinozoos. Del mismo modo, estudiando rocas del Paleozoico inferior, sabemos que no vamos a encontrar restos de angiospermas o ciertos grupos de gimnospermas que no están en esas edades, ¿sí? Cuando estudiamos los granos de polen de gimnospermas y de angiospermas, se pueden diferenciar unos de otros por sus morfologías, presencias de sacos aeríferos, ¿sí? Tipos de aberturas y sobre todo las estructuras y tipo de superficie que se puede estudiar, ¿sí? Estas son también imágenes de microscopio óptico y estas son de microscopio electrónico, por supuesto con mucho mayor detalle. Bien, en cuanto a las algas, hay distintos grupos de algas, estos son algunos nada más, de los que en paleontología, sobre todo el Paleozoico y del Mesozoico, se estudian, ¿sí? Con sus biocrones, entonces también nos acota las edades de lo que podemos llegar a encontrar. En algunos casos, porque estas Prasinophysia están desde el Precámbrico también, ¿sí? Bien, esto mencionarles nada más, estas si bien son actuales, estas, se pueden ver morfologías muy similares entre los que son las fósiles y las actuales. Los dinoflagelados, ¿sí? No sé si han visto algo, acá tengo una imagen general de cómo son. Los histricoféridos son los quistes que nosotros estudiamos de los dinoflagelados, que tienen un ciclo de vida, ¿sí? Y lo que se preserva es ese quiste, y es lo que nosotros estudiamos. Estas son imágenes de microscopio óptico de distintas formas de dinoflagelados, igual que estas, y estos son unos esquemitas, ¿sí? En donde nosotros podemos ver acá el quiste y cómo a partir del estudio del dinoflagelado podemos hacer una reconstrucción de todo el organismo, ¿sí? Por supuesto, tienen cada uno sus partes, distintas
formas que nos permite estudiar y diferenciar los tipos, ¿sí? Los dinoflagelados, si bien hay la división pluriofita aparece en el cámbrico con dudas, hay algunos que los hacen, le dan un biocrón desde el ordovícico, es seguro desde el silúrico, pero principalmente se diversifican y se los estudia desde el triásico. Hay muchos investigadores que consideran que lo que está antes del triásico no son dinoflagelados, ¿sí? Pero eso ya es toda otra discusión, que también tiene que ver con los acritarcos, ¿sí? Estos son los acritarcos, ¿sí? Yo estudio acritarcos principalmente del Paleozoico inferior, me he olvidado del título, son muy similares a los histricosferas, de los dinoflagelados. Hay muchos que son similares. Es por eso que hay acritarcos que se han estudiado, se han podido identificar bien de distintas estudios de distintas maneras, incluso genéticos, y se han podido identificar como dinoflagelados. En general, los acritarcos son un grupo de fósiles muy importantes usados principalmente en el precámbrico y en el paleozoico, sobre todo paleozoico inferior, que es cuando no hay demasiado registro de otros fósiles, principalmente, bueno, en el continente que no hay mucho. En el paleozoico superior sí hay muchos palinomorfos ya continentales, pero hay acritarcos muchas veces que están asociados. La morfología también de los acritarcos son rangos hasta 500 micrones, y la composición de la pared también es de foropolenina. La ornamentación, como verán, también es la principal característica que se usa para identificar a los acritarcos. Lo que no les dije es qué son los acritarcos, que es lo más importante. En palinología, cuando tenemos histricosferas, o sea, quistes, que no se pueden identificar, por ejemplo, con los dinoflagelados o con algunos grupos de algas como las prasinofitas o las clorococales o distintos grupos, se los ubica dentro de lo que se llama, hablando mal y pronto, una bolsa de gatos dentro de la palinología, que son los acritarcos. Todo lo que no se sabe qué es sistemáticamente, biológicamente, son acritarcos. De todos modos son muy importantes porque hay una clasificación. La clasificación de los acritarcos, por supuesto, es morfológica, no es como la de los otros restos fósiles que ustedes han visto, pero son importantes, como ya les dije, en bioestratigrafía, paleoecología, paleoambiente, en otro tipo de aplicaciones. Bueno, esto es un ejemplo de para lo que se lo usa, que ya lo vamos a volver a ver, ¿sí? Que es para una bioestratigrafía a partir de los acritarcos. Los quitinozoos son otro grupo de fósiles. Me olvidé decirles, chicos, los acritarcos en general están desde el precámbrico hasta el pérmico, ¿sí? Así como yo les dije que los dinoflagelados están desde el Triásico y hay autores que los consideran desde antes, a los acritarcos llegan hasta el Pérmico, pero hay autores que consideran que son como una sucesión o los antecedentes de los dinoflagelados y dan a los acritarcos un biocrón hasta la actualidad, pero en realidad es hasta el Pérmico, ¿sí? Si lo encuentran con un biocrono hasta la actualidad es porque el autor lo considera de esa manera. Volviendo a los quitinozoos, aparecen a partir del ordovícico y están hasta el pérmico con dudas, en algunos casos han llegado hasta el triásico, pero en general a partir del siluro devónico ya comienza una declinación muy grande y ya se extinguen hacia esta fecha, hacia el pérmico. Los quitinozoos, acá pueden ver una imagen de un quitinozoo, son generalmente más grandes que los otros quistes, ya sea acritarcos o dinoflagelados. Acá tienen uno para comparar, pero se los puede ver en un preparado palinológico también. Estos algunas veces se observan a simple vista en cierto tipo de sedimentos, ¿sí?
tienen una forma de botella muy característica y también se pueden estudiar con su morfología y las superficies para su identificación sistemática. Y como pueden ver, son de paredes opacas, no translúcidas como esta, que no es que se vea para el otro lado, pero se pueden hacer, en el caso de estos acritarcos, un estudio de la estructura. Para estudiar la estructura de la pared de los quitinozoos es necesario romperlos, y para eso ya hace falta una técnica mucho más compleja. Bien, estas son también imágenes de microscopio electrónico de los quitinozoos, que también son muy usados en bioestratigrafía. Otro grupo que se estudia dentro de los palinomorfos son los escolecodontes, que son piezas mandibulares o piezas dentales, ¿sí?, de ciertos grupos de gusanos que son los forónidos, ¿sí? Acá tenemos muestras en microscopio electrónico y acá tenemos muestras que son a simple vista sacadas con una lupa. Estos están desde el Cámbrico hasta la actualidad, pero principalmente el acmé de los escolecodontes, y cuando más se lo usa para estudios paleoecológicos y de bioestratigrafía, es en el Paleozoico inferior. Como les decía al principio, también se estudian distintos tipos de cutículas y restos vegetales, ¿sí? Se pueden ver acá distintas estructuras que se pueden encontrar en el estudio de la materia orgánica, ¿sí?, que están englobados dentro de lo que es estudio de materia orgánica, y los fitolitos, que si bien son silicios, se pueden estudiar dentro de la palinología. Tengan en cuenta que los fitolitos son silicios, y si nosotros hacemos una preparación o un procesamiento de una roca con ácido fluorhídrico para separar el mineral, el sílice, de los palinomorfos, en este caso también se van a destruir y se van a disolver. Por eso cuando uno estudia los fitolitos, ya hace un procesamiento diferente del material, sabiendo que va a buscar los fitolitos, por supuesto. Ya se usan ácidos débiles o se usan otras técnicas de tipo picking, ¿sí? Bien. Una de las cosas a tener en cuenta cuando se estudia los palinomorfos son las aplicaciones, ¿sí? Acuérdense que se encuentran en rocas sedimentarias, ¿sí?, pero principalmente en rocas sedimentarias de grano fino, generalmente colores oscuros, verdes en algunos casos, grises o negras, porque eso nos está dando un indicio del sedimento en el que se pueden acumular. Si ustedes se remontan a la primera parte de la materia, en donde piensan en las zonas más favorables para la acumulación de los fósiles, ¿sí?, van a pensar en cuencas donde hay una acumulación de sedimentos, como pueden ser las cuencas marinas, una cuenca de un lago, algunas zonas, llanuras de inundación de los ríos, o en algunos casos no necesariamente tiene que haber un cuerpo de agua, pero sí en zonas continentales donde haya lugar para una acumulación del sedimento, ¿sí? Por eso, depende del tipo de sedimento que nosotros estudiemos, podemos inferir qué tipo de material o en qué estado de preservación se va a encontrar. Por ejemplo, yo estudio cuencas marinas del Paleozoico, ¿sí?, y vamos a encontrar sedimentos generalmente como pelitas negras o pelitas verdes, grises. En algunos casos se pueden encontrar palinomorfos en areniscas. El problema es que las areniscas, al tener un grano un poco más grueso, también permite una destrucción mecánica de lo que son los palinomorfos, ¿sí? Bien, uno de los principales usos de la palinología es en cronoestratigrafía y en bioestratigrafía, es decir, en lo que es la datación de los sedimentos y asignación de edades a los sedimentos portadores o a las rocas portadores, ¿sí? Como yo les decía, según lo que nosotros identifiquemos y las características de los grupos, ¿sí?, biológicos, nosotros podemos tener el grano de polen que asignemos a cierto grupo de plantas y ya va a tener un biocron.
Entonces, en base a eso, nosotros podemos armar cuadros en donde vamos a definir el biocrón y la extensión de los distintos tipos de palinomorfos. En este caso, nosotros podemos ver granos de polen, ¿sí? Pero lo mismo se puede usar para los distintos grupos fósiles. Por ejemplo, en el caso de los acritarcos, tenemos como uso las congelaciones también, la bioestratigrafía, los análisis paleoecológicos. Si esto sí, disculpen chicos, está un poquito mezclado, pero si nos ordenamos, acá está la parte de bioestratigrafía. Los acritarcos, si bien no tenemos una asignación biológica de lo que son, sus morfologías nos permiten identificar distintos grupos y distintas variaciones que hubo dentro de los acritarcos. Por ejemplo, el acmé es a partir del Ordovícico, si bien en el Proterozoico hay ciertas morfologías muy simples, a partir del Cámbrico ya hay una variación mucho más grande. Y en el Ordovícico hay una gran diversificación de formas de acritarcos. Incluso aparece un provincialismo, ¿sí? En donde se pueden diferenciar provincias según las latitudes. Hay provincias de aguas frías y provincias de aguas templadas y cálidas, ¿sí? Ya a partir del Devónico y en el Carbonífero y Pérmico las formas son más cosmopolitas. Entonces, si bien se pueden hacer otro tipo de estudios como son, por ejemplo, las congelaciones. En el caso de este provincialismo es más complicado hacer una congelación, por ejemplo, de zonas de aguas frías con otras de aguas más cálidas, aún siendo de la misma edad, porque vamos a tener distintos grupos de palinomorfos. Bien, los acritarcos también se pueden usar para análisis paleoecológicos, ¿sí? Hay ciertas preferencias de los distintos grupos, pero es más difícil porque eso está muy discutido y no hay un consenso de su utilidad o de su reacción a las condiciones paleoecológicas. De todos modos, se pueden hacer muchas reconstrucciones paleogeográficas y se ha podido ver cómo han ido evolucionando ciertos grupos. Incluso se dice que las criptosporas, que son de las briófitas, si se acuerdan, han surgido a partir en zonas que son sudamericanas, porque se han encontrado los registros más antiguos, ¿sí? Bueno, en cuanto a paleoambiente, también está bastante discutido por las limitaciones que tenemos en cuanto a las características paleoecológicas, ¿sí? Salvo datos como las paleotemperaturas, que se pueden definir esas provincias de aguas frías o de aguas cálidas. Los quitinosos tienen usos muy similares a los acritarcos, sí son marinos, únicamente marinos, y se han usado mucho en cuanto a congelaciones a nivel global. Si bien hay zonaciones, tienen un mayor uso en congelaciones globales porque no hay tanta provincialismo como con los acritarcos. De todos modos, se puede ver una gran variación, ¿sí? A partir del surgimiento de los quitinosos, una gran diversificación también en el Ordovícico y Silúrico, y después, a partir del Devónico, ya hay una declinación muy importante con distintos grupos de morfologías. Lo importante de los quitinosos es que muchos de ellos se cree que tenían un modo de vida planctónico y eso permite una mayor dispersión en los cuerpos de agua y por eso es que se pueden hacer las congelaciones entre distintas áreas, ¿sí? Y bueno, y lo importante también son las variaciones del color, que si bien son oscuras, hay variaciones que permiten identificar paleotemperaturas y han sido muy usados en las primeras épocas de aplicaciones para hidrocarburos. Estos son otro tipo de aplicación que se les da tanto a los acritarcos como a los quitinozoos, ¿sí? Palinomorfos más antiguos, que son congelaciones en conjunto con zonaciones de otros organismos. Si se acuerdan ustedes, los graptolitos son un grupo de fósiles que muchos de ellos son planctónicos y tienen una distribución amplia
lo que permite también una dispersión como los quitinosos y en algunos casos acritarcos. Eso permite hacer congelaciones. Entonces, es común en el Paleozoico inferior, por supuesto, principalmente Ordovician,